Dicen que hay vidas que parecen novelas, pero también existen personas que, con su sola presencia, superan cualquier ficción. Cayetana Fitzjames Stewart fue justamente eso, una mujer cuya historia combinó poder, arte, rebeldía, pasión y libertad. Una figura capaz de bailar flamenco frente a miles de personas, restaurar palacios históricos, desafiar la opinión pública y aún así conservar la elegancia que solo una duquesa nacida entre linajes reales puede tener. Hoy conocerás la historia completa de una de las mujeres más fascinantes del siglo XX y XXI. Una mujer que acumuló más títulos que ningún otro ser humano en la Tierra. Una mujer que, a pesar del peso de su apellido, eligió vivir con autenticidad. Una mujer que amó intensamente, que perdió, que se levantó, que volvió a amar y que dejó un legado cultural imborrable. Prepárate para adentrarte en casi 9 décadas de historia, un recorrido que comienza en los pasillos silenciosos del Palacio de Liria y termina con un país entero despidiendo a una leyenda. Antes de continuar, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me des un like. Continuemos. El 28 de marzo de 1926 nació en Madrid María del Rosario Cayetana Fitzjames Stewart y Silva. Su cuna no fue solo un símbolo aristocrático, fue la representación de una herencia que atravesaba continentes y siglos. Sus padres fueron Jacobo Fitzjames Stewart, duque de Alba, diplomático brillante, políglota y defensor del patrimonio. María del Rosario de Silva, marquesa de San Vicente del Barco, una aristócrata culta, refinada y apasionada por el arte. Cayetana llegó al mundo en una familia que había influido en guerras, diplomacia, literatura, política y monarquías enteras. Su apellido llevaba consigo la marca de Jacobo II de Inglaterra. Su antepasado directo, un rey derrocado que dejó un legado histórico. Cristóbal Colón, cuyo linaje también figuraba en los árboles genealógicos de los Alba. Su linaje incluía reyes ingleses, generales escoceses, conquistadores españoles, grandes de España y casas nobles que se remontaban a más de 500 años. Esta mezcla de sangres convirtió a Cayetana en un puente viviente entre la nobleza española y la monarquía británica. Incluso Winston Churchill mantenía alta estima hacia la Casa de Alba. Creció en el Palacio de Liria, rodeada de tapices flamencos, bibliotecas que atesoraban manuscritos únicos, esculturas renacentistas y cuadros que cualquier museo mundial envidiaría. Sin embargo, su infancia no fue tan idílica como muchos imaginarían. Su madre falleció cuando ella tenía apenas 8 años. La ausencia materna marcó profundamente su carácter. Su padre, Jacobo, se convirtió en su faro, su maestro y su guía. Fue él quien la llevó con naturalidad del lujo a la disciplina, del protocolo a la diplomacia, del arte a la responsabilidad histórica. La Guerra Civil Española también dejó huellas. La familia tuvo que abandonar España, viviendo entre Londres, Ginebra y París, lo que le permitió conocer culturas diversas y adquirir una mentalidad cosmopolita. Mientras otros niños jugaban en parques, ella asistía a recepciones diplomáticas, conciertos, bibliotecas, museos y embajadas. Ese contraste moldeó a la futura duquesa. Refinada, sí, culta, sin duda, pero también con una personalidad desafiante, espontánea y alejada del estereotipo aristocrático rígido. Aunque no estudió en universidades tradicionales, algo completamente normal para la aristocracia de su época, Cayetana recibió una educación que muchos historiadores califican como una carrera académica hecha a medida. Su formación incluía historia del arte europeo, restauración patrimonial, literatura y poesía, idiomas, inglés, francés e italiano, música clásica, danza, protocolo diplomático, administración de patrimonio histórico. También estudió pintura, aprendiendo técnicas renacentistas y barrocas.
lo que más adelante le permitió convertirse en una artista amateur reconocida dentro de círculos culturales exclusivos. Su dominio de la historia del arte era tan profundo que numerosos críticos afirmaban que Cayetana podía hablar de Velázquez, Tiziano o Goya con mayor precisión que muchos especialistas académicos. Pero más allá del conocimiento teórico, lo que realmente la distinguió fue su habilidad para preservar el patrimonio, administrando colecciones, archivos y bienes culturales con un criterio excepcional. Al cumplir 21 años, Cayetana heredó los títulos de su padre. Se convirtió en la 18ª duquesa de Alba y en la aristócrata más titulada del planeta. Sus títulos sumaban más de 40, entre ellos 18 ducados, 20 condados, 14 marquesados, más de 30 grandezas de España. Entre sus títulos más importantes, duquesa de Alba de Tormes, duquesa de Berwick, duquesa de Aliaga, duquesa de Montoro, condesa duquesa de Olivares, condesa de Lerín, marquesa de San Vicente del Barco, marquesa de Tarazona, condesa de Ciruela, y muchas más. La ubicaron en el libro Guinness de los Récords. En términos protocolarios, esto significaba que podía entrar a la presencia del rey de España sin necesidad de solicitar audiencia. Ese privilegio no lo posee prácticamente nadie. Pero lo más notable es que Cayetana nunca usó sus títulos como escudo. Para ella, no eran un pase para el elitismo, sino un compromiso con la historia. Era la jefa de una de las casas nobiliarias más antiguas del país, guardianes de archivos, palacios y obras que forman parte del alma cultural de España. Muchos de los palacios que hoy forman parte del patrimonio cultural de España siguen en pie gracias al trabajo silencioso, constante y costoso de Cayetana. Entre ellos destacan Palacio de Liria, su residencia principal, destruida parcialmente durante la Guerra Civil. Ella invirtió décadas en su restauración completa. Palacio de Dueñas, en Sevilla, una de sus grandes pasiones, abierto al público gracias a su iniciativa. Palacio de Monterrey, en Salamanca, uno de los máximos exponentes del Renacimiento español. Además, catalogó colecciones de arte únicas, restauró cuadros, manuscritos, muebles y archivos familiares. Apoyó la digitalización temprana de documentos históricos. Impulsó actividades culturales dentro y fuera de sus propiedades. Era habitual verla recorriendo obras de restauración, dialogando con historiadores o moviendo fondos personales para salvar piezas que consideraba valiosas para la cultura española. Cayetana tenía un espíritu libre, rodeada de artistas, escritores, músicos, poetas y bailarines. Fue mecenas del flamenco, apoyó la literatura contemporánea y mantuvo amistad con figuras como Antonio Gala, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Rafael Alberti, Carmen Sevilla, Antonio el bailarín. Se la veía en ferias de Sevilla bailando con naturalidad, riendo sin contención, demostrando que la nobleza no tenía por qué estar asociada a la frialdad o la distancia. Su carisma era tan potente que la prensa la convirtió en figura mediática durante décadas. Aunque no pertenecía a la familia real, Cayetana fue una aliada histórica de la monarquía. Su relación con los reyes siempre fue directa y cercana. Conoció a Alfonso XIII, Juan de Borbón y Juan Carlos I, a Felipe VI. Su presencia en bodas reales, investiduras y actos oficiales era un símbolo de continuidad histórica. En cierto modo, representaba la nobleza clásica que sobrevivió a guerras, dictaduras y transiciones. Cayetana se casó 3 veces, y cada matrimonio fue un capítulo lleno de polémica y pasión. Luis Martínez de Irujo, su primer gran amor, 1947-1972. Se casaron en 1947 en una boda considerada una de las más caras del siglo. Juntos tuvieron 6 hijos, cada uno heredando un título de enorme relevancia.
Este matrimonio fortaleció a la Casa de Alba y unió dos grandes familias aristocráticas. Jesús Aguirre, el matrimonio que desafió a la aristocracia. 1978-2001. Ex sacerdote jesuita, intelectual brillante, escritor, filósofo, académico. Para muchos, un escándalo. Para Cayetana, su compañero más sólido. Vivieron juntos una etapa de estabilidad emocional y proyectos culturales. Alfonso X. El amor tardío que conmovió a España. 2011-2014. 30 años menor. Profundo, genuino, polémico. Cuando la prensa la criticó, Cayetana respondió como siempre, con libertad. Se casó enamorada, bailó en su boda y vivió sus últimos días acompañada de quien ella eligió, sin importar el qué dirán. Sus 6 hijos conforman una de las ramas familiares más influyentes de España. El heredero principal fue Carlos Fitz-James Stuart, actual 19º duque de Alba. Administra el patrimonio familiar, dirige la Fundación Casa de Alba y mantiene la presencia institucional del linaje. Los demás hijos, Alfonso, Jacobo, Fernando, Cayetano y Eugenia, también recibieron títulos relevantes y responsabilidades culturales. Cayetana pasó sus últimos años en Sevilla, en su querido Palacio de Dueñas. A pesar de la edad y los problemas de salud, seguía apareciendo en eventos, saludando con una sonrisa, conversando con turistas, bailando cuando podía, disfrutando la vida como siempre. Falleció el 20 de noviembre de 2014. Su despedida fue nacional. Miles de personas salieron a las calles. Se transmitieron homenajes oficiales. Historiadores, artistas y ciudadanos coincidieron en algo. Se había ido una mujer irrepetible. Su legado se puede resumir en 4 grandes pilares. 1. Protección del patrimonio español. Restauró palacios, libros, archivos, jardines y colecciones enteras. 2. Democratización de la aristocracia. Acercó a la nobleza al pueblo. Rompió barreras. Vivió con naturalidad y humor. 3. Impulso al arte y la cultura. Apoyó a artistas, escritores, bailarines y proyectos culturales. 4. Una vida vivida sin miedo. Amó a quien quiso. Hizo lo que sentía. Rompió estereotipos. Fue libre. La duquesa de Alba fue mucho más que una figura nobiliaria. Fue una mujer que abrazó la vida con pasión, que defendió la cultura con fuerza y que demostró que incluso en los entornos más rígidos, la libertad es posible. Su historia seguirá viva en cada palacio que salvó, en cada obra que preservó, en cada gesto de cercanía que dejó en quienes la conocieron. Una mujer que vivió sin miedo al que dirán, que bailó flamenco, que amó con intensidad y que dejó un legado imborrable. Su leyenda demuestra que la nobleza verdadera no está en los títulos, sino en la forma en que se vive la vida. Cayetana Fitz-James Stuart vivió con pasión, con elegancia, con libertad, y dejó un legado que seguirá vivo por generaciones. Me encanta que te hayas quedado hasta el final. Te invito a que te suscribas, le des like y dejes un comentario. De esa forma me ayudas mucho. Nos vemos. Besos y abrazos.